Una semana tarde, pero vamos, con esas joyas que no os podéis perder en la Europa League. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Como digo, grabamos este vídeo una semana tarde porque la idea era hacerlo para la semana pasada, cuando empezó la Europa League, cuando se jugó la primera jornada, pero estaba enfermo. De hecho, como podéis ver, sigo con una voz complicada, pero bueno, era el momento de grabar este vídeo. Vosotros lo estaréis viendo el jueves, en el momento en el que se va a disputar la segunda jornada de la Europa League, y lo que vamos a hacer en el día de hoy es repasar 10 nombres, una lista de 10 jugadores de menos de 23 años, importante, menos de 23 años, y que consideramos o que considero en este caso que pueden sorprender. Evidentemente no tenemos a nadie que sea extremadamente conocido para el aficionado medio del fútbol español, que es lo que, bueno, de normal sigue nuestro canal y ve nuestros vídeos. De hecho, quiero agradeceros de corazón el apoyo que estáis dando a los últimos vídeos, ese apoyo al vídeo del Elche, del Sevilla y demás. Estáis dando muchísimo apoyo, de hecho estamos cerquita de llegar a los 800, tal vez para cuando estemos o se publique este vídeo ya hayamos llegado a esos 800 suscriptores, así que agradeceroslo. De verdad, se agradece muchísimo que los datos sean buenos, que veamos apoyo, nos alegra mucho y nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido, que al final parece que no, pero lleva un trabajo más allá del simple hecho de buscar jugadores sub-23, hay que, bueno, pues ver jugadores con potencial, jugadores, ver partidos sobre todo, y al final eso es tiempo. Lo hacemos con muchísima ilusión, pero evidentemente si vemos que os gusta, bueno, pues ayuda bastante y motiva bastante. Así que bueno, si os gusta este tipo de vídeos, dejar un like, suscribiros al canal y demás que siempre os decimos. Y vamos a empezar por un portero, por Noah Tubolu, el portero del Friburgo de 23 años, nacionalidad alemana, nacionalidad también nigeriana. Tiene el récord de ser el portero con más penaltis parados de forma consecutiva en la Bundesliga. Como decía, portero del Friburgo. Son 5 los penaltis que ha parado de forma consecutiva. Es verdad que el Friburgo no ha terminado de empezar del todo bien la temporada, pero yo tengo claro que es posiblemente el portero con más, o uno de los porteros con mayor potencial del fútbol alemán a día de hoy, de cara al Mundial de 2026, perdón. Y sinceramente pienso que si Ter Stegen no vuelve o no termina de volver bien de la lesión, no descartaría a Noah Tubolu como portero titular en el Mundial 2026 en la portería de Alemania. Así que apuntar este nombre porque es un portero que deja muchas paradas y que es muy, muy, muy atractivo. Seguimos con un jugador del Lille, un francés, posiblemente conocido porque ya ha sonado para grandes equipos como Manchester United, ha estado en el entorno del Real Madrid, y es un jugador que a sus 17 añitos ya es un fijo en el Lille y en la sub-21 francesa. 17 años, como digo. Es verdad que, bueno, en España posiblemente estemos acostumbrados a un jugador de los otros, que no es de los otros, perdón, como Lamine Yamal, que a sus 17 años, bueno, ya no es que sea titular en el Barça y en la selección, sino que además es campeón de Europa y demás, pero bueno, es un jugador que debutó en noviembre de la temporada pasada y, como digo, un jugador con un potencial brutal, con un grandísimo recorrido, inteligente en la ocupación de espacios, y yo creo que más pronto que tarde lo veremos en un club grande porque, como digo, ya en este verano, después de 5 o 6 meses en la élite, ya sonó para equipos grandes como el Manchester United, como digo, o incluso se le llegó a rodear o estuvo en en la órbita del Real Madrid. Creo que pronto va a salir rumbo a un club grande. Seguimos con otro alemán y en este caso con un central del Stuttgart, posiblemente aficionados del Celta de Vigo, ya lo pudisteis ver la semana pasada, aunque se lesionó, y estamos hablando de Jels, que es el capitán de la selección sub-21 de Alemania, como digo, central, está siendo un fijo en esta temporada en el Stuttgart, un jugador rápido, contundente al corte y con una gran distribución de balón, que es algo que me sorprendió. Normalmente esto, bueno, puede sonar atópico, pero los centrales que son grandes y toscos suelen tener complicaciones con balón, aunque ya tenemos un caso como el de Van Dijk, por ejemplo, que es un grandísimo distribuidor de balón, y Yelts es un poco ese tipo de jugador. Tiene sobre todo un grandísimo desplazamiento largo y sobre todo creo que viendo las dudas que hay en la selección absoluta, yo no descarto, no sé si ser titular, pero sí que creo que pueda entrar en la convocatoria del Mundial. Es verdad que se lesionó en la primera jornada de la Europa League, pero bueno, no estará a priori a la segunda. O sea, hoy de hecho, si os ponéis al Stuttgart, en principio no va a estar, pero sí que creo que es un jugador
al que, al que hay que seguir. Vamos a seguir con la gran promesa del Tottenham. Mikey Moore, este año cedido en el Rangers. Es verdad que el Rangers no empezó bien su andadura en la Europa League. Es un jugador que a sus 18 años ya había debutado con el primer equipo del Tottenham, con el que ya había conseguido marcar y también había asistido. En este inicio de temporada todavía no ha marcado con el cuadro de Glasgow, pero 19 goles y 13 asistencias con las que cuenta en el Tottenham sub-18 nos habla bastante bien del potencial que tiene este jugador. Y de hecho, como digo, y como decía en la introducción del jugador, es la mayor promesa del Tottenham, un jugador en el que hay puestas muchas esperanzas y que sinceramente puede que el Rangers, veremos a ver cómo funciona, porque la temporada pasada, hasta que se encontró con el Athletic Club en Europa League, lo hizo bastante bien. Creo que es un equipo que va a pelear bastante en la Europa League y creo que por Mikey Moore tiene que pasar, bueno, evidentemente esa pelea por la Europa League después de que en la Liga tampoco hayan terminado de empezar bastante bien. Vamos a seguir con un lateral derecho y en este caso nos vamos a ir al Feyenoord y vamos a hablar de Givairo Red, no sé cómo se dice. Y si es verdad que no es indiscutible en esa posición, porque creo que hay un gran nivel y una gran competitividad en ese lateral derecho con Lotomba y sobre todo con Newcop. Es un jugador con un grandísimo potencial, como digo, 19 años, jugador holandés. Posiblemente eh, le deberamos jugar en la jornada número 2 después de que se quedara sin jugar en la primera jornada que el Feyenoord perdió ante el Sporting de Braga. Es un lateral muy, muy ofensivo, muy ofensivo. De hecho, tiene una grandísima capacidad para el centro en velocidad y eso es algo que en el fútbol de hoy en día creo que se destaca bastante, más allá de que tengan buen pie y se metan por dentro. Creo que el hecho de que llegar en velocidad de segunda línea y sacar buenos centros es algo que se valora bastante. La temporada pasada dio 7 asistencias en Liga, un número bastante alto para un lateral derecho que, como digo, no es un titular indiscutible y es un jugador al que tengo bastantes ganas de ver. Seguimos con el sexto jugador y si pienso que el futuro de Grecia tiene muy buena pinta, en la selección me refiero, con jugadores como Mousakitis, jugador del Olympiacos, con Constantelios, jugador del PAOK, que de hecho podría estar en esta lista pero no está, o Costoulas o Stefanos Chimas, que son los dos jugadores del Brighton, uno que llegó la temporada pasada y otro que ha llegado en este verano de 2025. Para mí la mayor promesa del fútbol griego es Carechas. A sus 17 años ya ha jugado 5 partidos y marcado 2 goles con la selección absoluta, algo que nos habla bastante bien de su nivel. En categorías inferiores es verdad que jugó para Bélgica porque él es canterano primero del Anderlecht y después del Genk. Y es un jugador que a día de hoy, a sus 17 años, como digo, está en el Genk, fue suplente en la primera jornada y es un jugador que partiendo normalmente desde la derecha, pero ocupando muchas veces también la media punta, tiene una gran capacidad para el regate y es un jugador que yo creo que en el momento en el que empieza a hacer números, porque posiblemente es lo que le falle, la temporada pasada no llegó ni a los 5 dígitos entre goles y asistencias, creo que en el momento en el que empieza a hacer números, creo que va a llegar a un club grande y se lo va a llevar porque, como digo, es un jugador que es muy bonito de ver, y que a sus 17 años, como digo, ya es un fijo en la selección griega y que no descarto que dé pronto un saltito a un nivel mayor. Vamos a seguir con dos delanteros que me mola mucho hablar de este tipo de jugadores, porque al final, bueno, pues Carechas puede ser que para muchos fuera conocido, pero los dos delanteros de los que voy a hablar ahora, por nacionalidad, por el equipo en el que juegan, creo que no los vais a conocer y esto es un poco lo interesante, ¿no? Enseñaros a jugadores, eh, bueno, pues que a priori por la liga en la que juegan o demás no son fáciles de seguir. El primero, que es Duro Simi, delantero de Vitoria Pilsen, tal vez lo podáis conocer un poquito más, os suena el nombre porque la primera jornada de la Europa League con el Victoria ya marcó un gol. Es posiblemente uno de los jugadores más desconocidos de la liga de hoy, como digo. El delantero nigeriano, como digo, ya se estrenó en la primera jornada, aunque el Vitoria Pilsen no terminó de ganar el partido, pero sinceramente sus datos en la liga checa son brutales, son 29 goles y 10 asistencias en 70 partidos, parece que no es mucho, pero marcar prácticamente un gol o generar prácticamente un gol cada 2 partidos creo que está bastante bien, teniendo en cuenta que su fichaje le costó al Victoria menos de 1 millón. Y si es verdad, y esto tengo que decirlo, tengo dudas de que vaya a ser un grandísimo delantero y que vaya a ser el delantero top de un equipo pues como el Liverpool, Manchester City o el Real Madrid, un gran equipo. Creo que sí que es un jugador que, sobre todo en la Premier League, en la zona media-baja, creo que puede rendir muy bien. Pues, por ejemplo, es un fichaje que en el Everton, después del fichaje de Thierry Barry, pues viendo un poco los perfiles,
me hubiera encajado bastante bien porque es un delantero físico, un poco al estilo Tierno Barry, pero que como digo, creo que es un grandísimo fichaje, o sería un grandísimo fichaje. El que también creo que tiene un buen potencial y creo que más potencial que Durosimi es Franculino, el delantero del Midtjylland de 21 años. El delantero que es internacional con Guinea-Bissau, pero que es nacido y formado en Portugal, lleva 8 goles en 8 partidos en la liga danesa. Eh, Llegó hace 2 temporadas gratis al Midtjylland, un buen movimiento procedente del Benfica. Lleva 42 goles en sus 2 temporadas, como estáis viendo, mejores números que Durosimi. Y sí es verdad que tiene menos poderío físico, porque Durosimi sí podemos decir que es un delantero al uso, un 9 al uso. Franculino es un jugador que tiene mucha más movilidad, puede jugar de delantero, pero también puede caer a banda. Y tiene mucha potencia y mucho regate. Y creo que es un jugador que es muy difícil de parar. Como digo, tiene 21 años, canterano del Benfica. Yo no descarto de que después de ver lo que estamos viendo pueda llegar, pues, por ejemplo, a un Benfica o a cualquier otro equipo. Y vamos a terminar porque tenía dudas con este jugador, os he dicho que eran 10, son 9, perdón. Vamos a terminar con este jugador, de hecho si os ha gustado este vídeo hasta ahora, como digo, dejar un like, suscribiros al canal y bueno, todo eso que os pedimos siempre. Tenía dudas de meterlo, porque creo que es un jugador que puede ser ya conocido, pero necesitaba hablar de Frojo, del delantero, o sea, perdón, del jugador del Porto de 19 años que ha llegado esta temporada. Le ha costado 20 millones al cuadro portugués y está siendo una de las mejores noticias del Porto, que ha empezado como un tiro la temporada ganando sus 6 partidos en Portugal, ganando también en Europa League al Salzburg en el descuento del partido. Ha dado ya un gol y 2 asistencias y aunque pueda jugar caído a las bandas, y de hecho en el Copenhague en muchos momentos lo veíamos caído a banda, a mí me gusta muchísimo, muchísimo más por dentro. Y creo que es un jugador, tenía dudas de meterlo por el hecho de, muchas veces tenemos el debate de si el Porto es un equipo de los otros o no, porque al final es un grande en Portugal, pero para mí dentro de Europa está un escalón por debajo, entonces por eso lo he querido meter y por eso lo he metido. Y como digo, creo que es un jugador que si sigue su proyección como se le espera, va a salir del club portugués, encima sabiendo que en Portugal se vende muy bien, va a salir del club portugués por una grandísima cantidad de dinero. Así que hasta aquí esta lista de hoy. En el momento en el que estáis viendo, si lo estáis viendo hoy jueves día 2 de octubre, bueno, pues espero que los nombres os sirvan para que después, cuando empiece la jornada, os podáis ir fijando en ese tipo de jugadores y sobre todo, este tipo de nombres son interesantes a partir ya de octavos y demás, cuando ya, bueno, empiezan a quedar los mejores equipos y si queda alguno de estos, siempre os podéis hacer interesante con estos nombres que os estamos dando. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, porque lo estáis haciendo y os lo estamos agradeciendo mucho, así que esperemos que sigamos igual, estamos intentando traer contenido diferente, contenido que creemos que os puede interesar, perdón, así que lo dicho, dejar un like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.